Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Un simple drama local sirvió a Flaubert para iniciar un trabajo de creación, sobre nada, que tuvo por fruto una de las novelas capitales de la literatura. Con esa nada, Flaubert construyó no solo un personaje, sino un modelo de mujer que resume los dramas íntimos de muchas mujeres educadas en sentimientos heredados del romanticismo. Emma Bovary, esposa de un médico rural, y enamorada del amor, servirá al novelista para trazar un tipo femenino permanente en el tiempo, utilizando un realismo minucioso que refleja la verdad y afirma la voluntad de perseguir la belleza, en un ambiente de mediocridad humana en el que la ley social del dinero impone sus coacciones, para terminar llevando a Emma a un destino fatal. Esta edición se enriquece con 3 fragmentos hasta ahora inéditos sacados de los manuscritos, en los que se discuten temas capitales para entender intrínsecamente al personaje, como la propuesta de Homais de que debería prohibirse la lectura a las mujeres, vieja idea medieval que viene arrastrándose de siglo en siglo. Prólogo. Gustave Flaubert tardó 5 años en escribir Madame Bovary, su primera obra maestra. Antes, había escrito relatos, novelas y un libro extraño, La primera tentación de San Antonio, que lo dejaron insatisfecho, con la sensación de que había sido incapaz de alcanzar lo que se proponía como escritor. Se dice que, después de leer en voz alta a lo largo de varios días, a un grupo de amigos, el manuscrito de La Tentación, aquellos le aconsejaron que intentara algo muy distinto, no un gran fresco romántico situado en la antigüedad, sino una historia contemporánea, tomada de las ocurrencias cotidianas de los pueblos de la Normandía, donde Flaubert vivía. Apartándose del mundo, trabajando muchas horas al día como un galeote de la pluma, sometiendo cada frase que escribía a una autocrítica implacable, Flaubert concibió, entre 1851 y 1856, la historia de Emma Roux, que se casa con el médico Charles Bovary y vive la vida rutinaria del pueblito normando de Yonville. Pero el espíritu inquieto y fantasioso de Emma Bovary, atizado por las aventuras apasionantes de las novelitas de amor que lee vorazmente, aspira a una vida distinta, de lujo, pasiones y excesos románticos, algo que la joven intenta materializar, enredándose en pequeñas aventuras de las que saldrá cada vez más golpeada y humillada, defraudada siempre por el espíritu mezquino, la cobardía y el egoísmo de esos hombres a los que se entrega creyéndolos a la altura de sus sueños. Al final Madame Bovary, derrotada una y otra vez por esa realidad sórdida, opta por el suicidio. Para muchos, Madame Bovary inaugura la novela moderna y sienta las bases de la gran revolución narrativa que protagonizarían años más tarde un Marcel Proust, un James Joyce, una Virginia Woolf, un Franz Kafka y un Thomas Mann. Hasta Flaubert, la novela era considerada un género plebeyo, a diferencia de la poesía, donde la belleza del lenguaje alcanzaba su máxima expresión. Flaubert se empeñó en que la prosa narrativa tuviera también la excelencia artística de la poesía y no hubiera en ella nada que empobreciera o afeara la palabra. Ideó un método de trabajo según el cual una frase alcanzaba la perfección si pasaba la prueba musical, es decir, si al ser leída en voz alta encantaba al oído. Si algo desentonaba o chirriaba en ella, significaba que el pensamiento era confuso o incorrecto, y por lo tanto la frase debía ser rehecha de principio a fin. Eso hace que Madame Bovary nos parezca un objeto autosuficiente, en el que nada falta y nada sobra, como en una sinfonía de Beethoven, un cuadro de Rembrandt o un poema de Góngora. Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959, al llegar a París. Nunca me había ocurrido antes, ni me ha ocurrido después, que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él, olvidándome de comer y de todo hasta que me rindió la fatiga y caí dormido con el libro entre las manos. Pero al despertar seguí leyendo, devorando esa historia, una de las más conmovedoras y mejor concebidas y escritas de la literatura. Se dice que el siglo XIX es el siglo de la novela, pues es el siglo de Tolstói y Dostoyevsky, de Dickens y Balzac, de Melville y de Pérez Galdós. Entre el puñado de libros extraordinarios de ese siglo que han enriquecido el género de la novela como nunca antes ni después, figura, en lugar principalísimo, Madame Bovary. Mario Vargas Llosa. Primera parte, 1. Estábamos en el estudio cuando entró el director, seguido de un nuevo vestido de calle y de un mozo que traía un gran pupitre.
Los que dormían se despertaron, y todos nos pusimos de pie como sorprendidos en nuestro trabajo. El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos. Luego, volviéndose hacia el jefe de estudios, le dijo a media voz: «Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra en quinto. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará a los mayores, como corresponde a su edad». El nuevo, que se había quedado en el rincón, detrás de la puerta, de tal modo que apenas se le veía, era un chico de campo, de unos 15 años, y más alto de estatura que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado recto sobre la frente, como un chantre de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no fuera ancho de hombros, su casaca de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas y dejaba ver, por las vueltas de las bocamangas, unas muñecas rojas habituadas a ir descubiertas. Sus piernas, con medias azules, salían de un pantalón amarillento muy tensado por los tirantes. Calzaba unos recios zapatos mal lustrados y guarnecidos de clavos. Empezamos el recitado de las lecciones. Las escuchó con los oídos muy abiertos, atento como si estuviera en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y, a las 2, cuando sonó la campana, el jefe de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila. Al entrar en clase teníamos la costumbre de tirar nuestras gorras al suelo, para luego tener más libres las manos. Desde el umbral había que lanzarlas debajo del banco, de manera que golpeasen contra la pared levantando mucho polvo. Eso era lo ideal. Pero, bien porque no se hubiera fijado en esa maniobra, o por no atreverse a someterse a ella, ya había acabado el rezo y el nuevo seguía con la gorra sobre sus rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran los elementos del casco de granadero, del chascás, 3, del sombrero de copa, de la gorra de nutria y del gorro de dormir, en fin, una de esas cosas lamentables cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, empezaba por 3 rodetes circulares, luego, separados por una tira roja, alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo. A continuación venía una especie de bolsa rematada por un polígono de cartón y cubierto de un bordado de complicado sutás, y del que pendía, en el extremo de un largo cordón demasiado delgado, un pequeño colgante de hilos de oro, en forma de borla. Era nueva, la visera relucía. «Levántese», dijo el profesor. Él se levantó, la gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír. Se agachó para recogerla. A su lado, un compañero volvió a tirarla empujándola con el codo, él volvió a recogerla. «Deje en paz su casco de una vez», dijo el profesor, que era hombre ocurrente. Las carcajadas de los escolares desconcertaron al pobre muchacho, tanto que no sabía si debía conservar su gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la colocó sobre sus rodillas. «Levántese», continuó el profesor, «y dígame su nombre». Farfullando, el nuevo articuló un nombre ininteligible. «Repita». Se dejó oír la misma farfulla de sílabas, ahogada por los abucheos de la clase. «Más alto», gritó el maestro, «más alto». El nuevo, entonces, tomando una resolución extrema, abrió una boca desmesurada y, a pleno pulmón, como quien llama a alguien, soltó esta palabra: «Charbovari». Se produjo entonces un alboroto que surgió de repente, subió increscendo, con gritos agudos, aullaban, ladraban, pateaban, mientras coreaban: «Charbovari, Charbovari», rodó luego en notas aisladas, calmándose a duras penas y resurgiendo a veces de pronto en la fila de un banco donde aún estallaba aquí y allá, como un petardo mal apagado, alguna risa reprimida. Mientras tanto, bajo una lluvia de castigos, el orden fue restableciéndose en la clase, y el profesor, que por fin logró entender el nombre de Charles Bovary tras hacérselo dictar, deletrear y releer, mandó enseguida al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los torpes, al pie de su tarima. Se puso en movimiento, pero, antes de echar a andar, vaciló. «¿Qué está buscando?», preguntó el profesor. «Migo», dijo tímidamente el nuevo, paseando a su alrededor unas miradas inquietas. 500 versos a toda la clase. Exclamando con voz furiosa, cortó en seco,
como los Quosego, una nueva borrasca. A ver si se están tranquilos. Seguía indignado el profesor, que se enjugaba la frente con un pañuelo que acababa de sacar de su bonete. Y usted, el nuevo, me copiará 20 veces el verbo ridiculus sum. Luego, en un tono más suave. Y ya encontrará su gorra, que nadie se la ha robado. Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre los cuadernos y el nuevo permaneció durante 2 horas en una compostura ejemplar, por más que, de vez en cuando, alguna bolita de papel lanzada con el extremo de una plumilla fuera a estrellarse en su rostro. Pero él se limpiaba con la mano y seguía inmóvil, con los ojos bajos. Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas y tiró cuidadosamente las rayas en su papel. Lo vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose mucho. Gracias, sin duda, a esa buena voluntad de que dio prueba, no tuvo que bajar de clase, pues aunque sabía pasablemente las reglas, apenas mostraba elegancia en los giros. Había sido el cura de su pueblo el que lo inició en el latín, porque sus padres, para ahorrar, habían retrasado su envío al colegio cuanto le fue posible. Su padre, el señor Charles Denis Bartolomé Bovary, antiguo ayudante de cirujano mayor, comprometido, hacia 1812, en asuntos de reclutamiento, y forzado por esa época a dejar el ejército, había aprovechado entonces sus atractivos personales para casar al vuelo una dote de 60.000 francos, que se le presentaba en la hija de un vendedor de géneros de punto, enamorada de su tipo. Buen mozo, petulante, de los que hacen resonar las espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores, tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio. Una vez casado, vivió 2 o 3 años de la fortuna de su mujer, cenando bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, no volviendo a casa por las noches hasta después del teatro y frecuentando los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa, él se indignó, se metió a fabricante, perdió en ello algún dinero, luego se retiró al campo, donde quiso explotar sus tierras. Pero como entendía tan poco de cultivos como de indianas, como montaba sus caballos en vez de enviarlos a la labor, se bebía su sidra en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos, no tardó en percatarse de que más le valía renunciar a toda especulación. Por 200 francos de alquiler al año, encontró en un pueblo, en los límites del país de Caux con la Picardía, una especie de alojamiento, mitad casa de labranza, mitad casa señorial, y dolido, roído de pesares, culpando al cielo, envidiando a todo el mundo, se encerró, a sus 45 años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz. Su mujer había estado loca por él en el pasado, lo había amado con 1000 servilismos que lo alejaron de ella todavía más. Alegre al principio, expansiva y muy amorosa, al envejecer se había vuelto, como el vino aireado que se vuelve vinagre, de carácter difícil, gruñona, nerviosa. Había padecido tanto en los primeros tiempos, sin quejarse, cuando lo veía correr tras todas las busconas del pueblo y cuando 20 tugurios se lo devolvían por la noche, embotado y apestando a borrachera. Después, su orgullo se había sublevado. Entonces se había callado, tragándose la rabia con un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte. Siempre andaba ocupada en gestiones, en pleitos. Visitaba a los procuradores, al presidente del tribunal, recordaba el vencimiento de los pagarés, conseguía aplazamientos, y en casa planchaba, cosía, lavaba la ropa, vigilaba a los jornaleros, pagaba las facturas, mientras, sin preocuparse de nada, el señor, continuamente sumido en una somnolencia desabrida de la que solo despertaba para decirle cosas desagradables, pasaba las horas fumando al amor de la lumbre, escupiendo en las cenizas. Cuando tuvo un hijo, hubo de darlo a una nodriza. De vuelta en casa, el niño fue mimado como un príncipe. La madre lo alimentaba con golosinas, el padre lo dejaba corretear descalzo y dándoselas de filósofo, llegaba a decir que bien podía andar completamente desnudo, como las crías de las bestias. En contra de las tendencias maternas, tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia por el que trataba de formar a su hijo, exigiendo que lo criaran con dureza, a la espartana,
para que adquiriese una buena constitución. Lo mandaba a dormir en una cama sin calentar, le enseñaba a beber grandes tragos de ron y a hacer burla de las procesiones. Pero el pequeño, de naturaleza apacible, respondía mal a sus esfuerzos. La madre lo llevaba siempre pegado a sus faldas, le recortaba muñecos de cartón, le contaba cuentos, hablaba con él en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de arrumacos parlanchines. Dada la soledad de su vida, trasladó a la cabeza de aquel niño todas sus vagas vanidades truncadas. Soñaba para él elevadas posiciones, ya lo veía crecido, guapo, inteligente, bien situado, ingeniero de puentes y caminos o magistrado. Le enseñó a leer, e incluso a cantar, en un viejo piano que tenía, 2 o 3 pequeñas ramanzas. Mas, a todo esto, el señor Bovary, poco interesado por las artes, decía que todo aquello no valía la pena. Iban a tener alguna vez con que mantenerlo en las escuelas del gobierno, comprarle un cargo o ponerle una tienda. Además, teniendo tupé, un hombre siempre triunfa en sociedad. La señora Bovary se mordía los labios, y el niño seguía vagabundeando por el pueblo. Se iba con los labriegos, y ahuyentaba, tirándoles terrones, a los cuervos que alzaban el vuelo. Comía moras a lo largo de las cunetas, guardaba los pavos con una vara, amontonaba el heno en época de siega, corría por el bosque, jugaba a la rayuela bajo el pórtico de la iglesia los días de lluvia, y, en las grandes festividades, pedía al sacristán que le dejara tocar las campanas, para colgarse con todo el cuerpo de la gran cuerda y sentirse llevado en su vuelo por ella. Así fue creciendo como un roble, y adquirió unas manos fuertes y un color saludable. A los 12 años, su madre consiguió que empezara a estudiar. De ello se encargó el cura. Pero las clases eran tan breves y tan mal aprovechadas que no podían servir de gran cosa. Se las daba a ratos perdidos, en la sacristía, de pie, deprisa, entre un bautizo y un entierro, o bien el cura mandaba en busca de su alumno después del Ángelus 8, cuando no tenía que salir. Subían a su cuarto, se acomodaban, los moscardones y las faleínas revoloteaban alrededor de la vela. Hacía calor, el muchacho se adormecía, y el bueno del cura, adormilado con las manos sobre el vientre, no tardaba en roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando al volver de llevar el viático a algún enfermo de los alrededores el señor cura descubría a Charles holgazaneando por el campo, lo llamaba, le sermoneaba durante un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar algún verbo al pie de un árbol. Hasta que la lluvia venía a interrumpirlos, o un conocido que pasaba. Por lo demás, siempre estaba satisfecho del muchacho, y hasta afirmaba que el joven tenía mucha memoria. Charles no podía seguir así. La madre se mostró enérgica. Avergonzado, o más bien harto, el padre cedió sin resistencia, y aguardaron un año todavía, hasta que el chiquillo hubiera hecho la primera comunión. Pasaron otros 6 meses, y, por fin, al año siguiente, Charles fue enviado al colegio de Rouen, a donde lo llevó su padre en persona, a finales de octubre, por la feria de Saint-Romain. Hoy, ninguno de nosotros podría recordar nada de él. Era un muchacho de temperamento tranquilo, que jugaba en los recreos, trabajaba en el estudio, atendía en clase, dormía bien en el dormitorio, comía bien en el refectorio. Tenía por tutor a un ferretero mayorista de la calle Ganterie, que lo sacaba una vez al mes, en domingo, después de cerrar la tienda, lo mandaba a pasear al puerto para que viera los barcos, y después lo devolvía al colegio a eso de las 7, antes de la cena. Todos los jueves por la noche escribía una larga carta a su madre, con tinta roja y 3 obleas, luego repasaba sus cuadernos de historia, o leía un viejo tomo de Anacharsis que andaba rondando por el estudio. En los paseos, charlaba con el criado, que era, como él, de campo. A fuerza de aplicarse, se mantuvo siempre hacia la mitad de la clase. Una vez, incluso, llegó a ganar un primer accésit en historia natural. Pero, al terminar tercero, sus padres lo sacaron del colegio para hacerle estudiar medicina, convencidos de que sería capaz de terminar por sí solo el bachillerato. Su madre le buscó en un cuarto piso una habitación que daba a lo de Robec, en casa de un tintorero conocido suyo. Ultimó las condiciones de su pensión, se procuró muebles, una mesa y 2 sillas,
hizo traer de su casa una vieja cama de cerezo silvestre y compró además una estufilla de hierro, junto con la provisión de leña que debía calentar a su pobre hijo. Y al cabo de una semana se marchó, después de insistir en que se portase bien, ahora que iba a quedar abandonado a sí mismo. La lectura del programa de clases en el tablón de anuncios lo dejó aturdido: clases de anatomía, clases de patología, clases de fisiología, clases de farmacia, clases de química, y de botánica, y de clínica, y de terapéutica, sin contar la higiene ni la materia médica, nombres todos cuyas etimologías ignoraba y eran como otras tantas puertas de santuarios llenos de augustas tinieblas. No alcanzaba a comprender nada, por más que atendía, no asimilaba. Y sin embargo trabajaba, tenía los cuadernos forrados, asistía a todas las clases, no se perdía una sola visita a los hospitales. Cumplía sus pequeñas tareas cotidianas como un caballo de noria, que da vueltas en el mismo sitio con los ojos vendados, ignorante de la tarea que hace. Para ahorrarle gastos, su madre le enviaba todas las semanas, con el recadero, un pedazo de ternera asada al horno, con el que almorzaba nada más volver del hospital al mediodía mientras golpeaba las suelas contra la pared. Luego tenía que salir corriendo a las clases, al anfiteatro, al hospicio, y volver atravesando todas las calles. Por la noche, después de la frugal cena de su casero, subía a su cuarto y se ponía a trabajar, con las mismas ropas mojadas que humeaban sobre su cuerpo, delante de la estufa al rojo vivo. En los bellos atardeceres de verano, a la hora en que las calles tibias se vacían, cuando las criadas juegan al volante en el umbral de los portales, abría la ventana y se acodaba en ella. El río, que hace de ese barrio de Rouen una especie de innoble pequeña Venecia, corría abajo, a sus pies, amarillo, violeta o azul, entre sus puentes y sus verjas. Obreros acuclillados en la orilla se lavaban los brazos en el agua. Sobre varas que salían de lo alto de los desvanes, se secaban al aire madejas de algodón. Enfrente, más allá de los tejados, se extendía el amplio cielo puro, con el sol rojizo del poniente. Qué bien se debía de estar allí. Qué frescor bajo el hayedo. Y abría las aletas de la nariz para aspirar los buenos olores del campo, que no llegaban hasta él. Adelgazó, su cuerpo se estiró y su cara adquirió una especie de expresión doliente que casi la hizo interesante. De manera espontánea, por indolencia, terminó abandonando todas las resoluciones que se había impuesto. Una vez faltó a la visita, al día siguiente a clase, y poco a poco, saboreando la pereza, acabó por no volver. Se acostumbró a la taberna, con pasión por el dominó. Encerrarse cada tarde en un sucio establecimiento público para dar golpes en las mesas de mármol con unos huesecillos de carnero marcados con puntos negros le parecía una preciosa afirmación de su libertad, que aumentaba su propia estima. Era como la iniciación al mundo, el acceso a los placeres prohibidos, y, al entrar, ponía la mano en el pomo de la puerta con una alegría casi sensual. Muchas cosas comprimidas dentro de él se dilataron entonces. Aprendió de memoria coplas que cantaba en las fiestas de bienvenida, se entusiasmó con Beranger, aprendió a hacer ponche y por fin conoció el amor. Gracias a estos trabajos preparatorios, fracasó completamente en los exámenes de oficial de salud. Esa misma noche lo esperaban en casa para celebrar su triunfo. Fue a pie y se detuvo en la entrada del pueblo, donde mandó en busca de su madre, y se lo contó todo. Ella lo disculpó, achacando el fracaso a la injusticia de los examinadores, y lo animó un poco, encargándose de arreglar las cosas. Hasta 5 años después no supo el señor Bovary la verdad, como ya era vieja, la aceptó, además no podía suponer que un hijo de él fuera un tonto. Charles volvió pues al trabajo y preparó sin interrupción las materias de su examen, aprendiendo de memoria todas las preguntas por anticipado. Aprobó con bastante buena nota. ¡Qué hermoso día para su madre! Dieron un gran convite. ¿A dónde iría a ejercer su arte? A Tours. Allí solo había un médico viejo. Hacía mucho que la señora Bovary acechaba su muerte, y aún no se había ido al otro barrio el buen señor cuando ya estaba Charles instalado enfrente como su sucesor. Pero no bastaba con haber criado a su hijo, haberle obligado a estudiar medicina y haber descubierto Tours para ejercerla, necesitaba una mujer. Le encontró una, la viuda de un escribano de Dieppe,
que tenía 45 años y 1.200 libras de renta. Aunque era fea, seca como un palo de escoba y con tantos granos como brotes ahí en primavera, lo cierto es que a la señora Dubac no le faltaban pretendientes donde elegir. Para alcanzar sus fines, mamá Bovary se vio obligada a apartarlos uno a uno, e incluso desbarató con gran habilidad las intrigas de un charcutero apoyado por los curas. Charles había vislumbrado en el matrimonio el advenimiento de una situación mejor, imaginando que sería más libre y podría disponer de su persona y su dinero. Pero fue su mujer quien mandó, delante de la gente, él tenía que decir esto, callar aquello, debía ayunar los viernes, vestirse como a ella le parecía, apremiar por orden suya a los clientes que no pagaban. Le abría las cartas, espiaba sus pasos y escuchaba, a través del tabique, cuando en la consulta había mujeres. Había que hacerle el chocolate todas las mañanas, colmarla de atenciones infinitas. Se quejaba continuamente de los nervios, del pecho, de sus humores. La agobiaba el ruido de los pasos, si se iban, la soledad se le volvía odiosa, si volvían a su lado, era desde luego para verla morir. Por la noche, cuando Charles regresaba, sacaba de debajo de la sábana sus largos brazos flacos para pasárselos alrededor del cuello, y, haciéndole sentarse en el borde de la cama, le hablaba de sus penas, la tenía abandonada, quería a otra. Con razón le habían dicho que sería desgraciada, y acababa pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de cariño.